Sin saber que su exmarido es el hijo perdido de un multimillonario, lo salpica con agua lodosa mientras su amante se ríe. Lo que sucedió después los dejó devastados. Vete a morir a algún lado, Sebastián. Eres un perdedor patético. Gracias a Dios que ya no eres parte de mi vida. Esas fueron las últimas palabras que gritó Elise antes de dar un tirón al volante y salpicar agua lodosa a su exmarido mientras su nuevo amante reía y gritaba insultos por la ventana. No tenía idea de que el hombre al que acababa de humillar era el hijo perdido de un multimillonario y que su pequeño momento de crueldad desencadenaría la caída más devastadora que jamás había visto. Lo que sucedió después cambiará su forma de pensar sobre la humillación, el karma y el destino. Espectadores, ¿alguna vez se han burlado de ustedes en su momento más bajo alguien que realmente creía que su vida nunca volvería a levantarse? ¿Qué harían si vinieran a pedir clemencia? Dejen sus pensamientos en los comentarios. La áspera vibración del despertador resonó contra la mesita de noche desportillada, y su sonido arrancó a Sebastián de ese sueño que nunca se siente reparador. Parpadeó en la oscuridad del pequeño apartamento, el tenue resplandor de la ciudad colándose por las cortinas como un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando se sentía atrapado. Cogió el reloj, lo silenció con una mano cansada y se permitió un momento más de quietud antes de apartar la manta y obligar a su cuerpo dolorido a enderezarse. Años de trabajo en la construcción lo habían convertido en un hombre de hombros fuertes y manos firmes, pero también habían grabado el cansancio en sus huesos. Bajo la tenue luz, miró hacia el otro lado de la cama. Elise yacía de espaldas a él, con el cabello cayendo en cascada sobre la almohada, su respiración tranquila y distante. Solía acurrucarse en sus brazos por la mañana, despertándolo con besos suaves y susurros suaves, pero esos días se habían desvanecido como el color de un cuadro dejado demasiado tiempo al sol. Ahora apenas lo saludaba antes del mediodía, como si compartir hogar fuera una obligación. Ya no quería recordarlo. Sebastián se levantó en silencio, con cuidado de no molestarla. Se vistió para ir a trabajar con sus vaqueros desgastados y sus botas pesadas, se sacudió el polvo del día anterior de la chaqueta y se quedó un momento frente al espejo del baño. Unas ojeras le enmarcaban los ojos, y aunque intentó enderezar los hombros, el peso de la presión financiera lo agobiaba. Aún así, forzó una pequeña sonrisa. Amar significaba dar, incluso cuando no recibía nada a cambio. Dejó una nota doblada en la encimera de la cocina. Que tengas un buen día, Elise. Te llevaré la cena a casa. Se unió a un pequeño montón de notas similares que ella rara vez leía. Al salir al frío aire de la mañana, inhaló profundamente, intentando aliviar el nudo que se le formaba en el pecho. En la obra, Sebastián se entregó al trabajo con la misma tranquila determinación que se había convertido en su sello distintivo. El sol salía lentamente sobre el horizonte de la ciudad, proyectando largas sombras sobre los andamios y la maquinaria. Los martillos resonaban a través de las vigas de acero, y el olor a serrín impregnaba el aire. Sebastián levantaba materiales pesados, aseguraba estructuras de soporte y guiaba a los trabajadores más jóvenes en las tareas con una paciencia que lo hacía fácil de respetar. Sus compañeros lo apreciaban, incluso si la mujer que amaba ya no lo hacía. Durante la hora del almuerzo, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Elise. Espero que tengas un buen día. Te quiero. El mensaje llegó al instante, pero no hubo respuesta. No le sorprendió. Durante meses, ella se había vuelto más fría, menospreciando sus esfuerzos con tamaño y miradas de disgusto, comparándolo con hombres que ganaban más, viajaban más y vivían más. Sebastián creía que si simplemente seguía intentándolo, si simplemente trabajaba más duro, la calidez que ella una vez le brindó regresaría. Se aferró a esa creencia, incluso cuando la realidad lo rozaba como cemento áspero. Cuando finalmente terminó el turno del día, la fatiga lo oprimió. Se quitó el casco, se secó el sudor de la frente y emprendió el largo camino a casa. A menudo caminaba en lugar de tomar el autobús, aprovechando el tiempo para pensar, para respirar, para imaginar un futuro donde Elise le sonriera de nuevo. Pero esa noche, el destino interrumpió el ritmo de sus pasos. Al girar hacia una calle más tranquila, vio una figura desplomada en la acera cerca de una hilera de tiendas cerradas. Un anciano yacía medio encogido,
con una mano temblorosa agarrándose el pecho, respirando superficial y entrecortadamente. Los coches pasaban sin reducir la velocidad, y los peatones miraban a su alrededor antes de continuar, inseguros o reacios a intervenir. Sebastián reaccionó antes de que la idea se formara por completo. Corrió hacia adelante, arrodillándose junto al hombre. «Señor, ¿me oye?», preguntó, con voz firme a pesar del subidón de adrenalina que lo recorría. «Quédese conmigo. Pido ayuda». Sacó su teléfono y marcó el 911, hablando con claridad al operador mientras comprobaba la respiración y el pulso del hombre. El hombre sentía la piel fría, la frente húmeda y la respiración tan superficial que asustaba a cualquiera que lo viera. «Parece que está sufriendo algún tipo de ataque», dijo Sebastián al teléfono. «Por favor, apúrate». Colocó una mano suavemente sobre el hombro del hombre, intentando mantenerlo con los pies en la tierra. «No está solo, señor. La ayuda está en camino. Quédese conmigo». Los minutos se alargaron con una lenta tensión. La calle se sentía inquietantemente silenciosa, salvo por el sonido de la respiración forzada del hombre y el lejano rumor del tráfico. Sebastián monitoreó su estado cuidadosamente, ajustándole el abrigo, despejándole las vías respiratorias y hablándole suavemente para mantenerlo consciente. Finalmente, las sirenas. Luces rojas y azules iluminaron los edificios cuando la ambulancia se detuvo junto a la acera. Los paramédicos salieron con rapidez, cargando maletines y equipo médico. Rodearon al hombre, revisando sus signos vitales, subiéndolo a una camilla y le hicieron preguntas rápidas a Sebastián sobre lo sucedido. «¿Vienes con nosotros?», preguntó un paramédico. «Quizás necesitemos más información en el hospital». Sebastián miró al hombre, indefenso, frágil y completamente solo. «Sí», dijo sin dudar. «Voy». Subió a la ambulancia y con las puertas cerrándose tras él, el rumbo de su vida cambió silenciosamente, sin previo aviso, hacia un camino que jamás imaginó. La ambulancia retumbaba por las calles de la ciudad con una vibración baja y urgente. Su interior, bañado por una luz roja intermitente, convertía todo en marcados contrastes de sombras y colores. Sebastián se sentó en el estrecho banco junto a la camilla, agarrado a una de las barandillas metálicas mientras los paramédicos trabajaban rápidamente sobre el cuerpo inmóvil del anciano. La máscara de oxígeno se empañaba ligeramente con cada respiración que el hombre lograba, y el monitor cardíaco parpadeaba con ritmos irregulares que hacían que el equipo médico intercambiara miradas tensas. Sebastián solo podía observar, sintiendo una impotencia instalarse en su pecho al darse cuenta de lo frágil que podía volverse la vida en un instante. La paramédica más cercana a él, una mujer de voz firme y presencia serena, le hacía preguntas entre las evaluaciones de triaje. «Dijiste que se desplomó en la acera, sin signos de trauma». Sebastián negó con la cabeza. «No, estaba solo. Ni siquiera sé su nombre». Sebastián bajó la mirada, sintiendo un calor en el rostro, no por orgullo, sino por una silenciosa sensación de responsabilidad. Algo en la vulnerabilidad del hombre despertó algo profundo en él, un reconocimiento que no podía explicar del todo. Para cuando la ambulancia llegó al hospital, el equipo de emergencias ya estaba esperando afuera. Trasladaron al hombre con una coordinación experta, empujando la camilla a través de las brillantes puertas corredizas hacia un pasillo lleno de aroma a antiséptico y el pitido de máquinas distantes. Sebastián lo siguió, sin saber a dónde debía ir, pero reacio a irse. Una enfermera finalmente lo detuvo con suavidad. «Nos encargamos de aquí. Por favor, espere en el vestíbulo». La sala de espera estaba bien iluminada, pero extrañamente fría, llena de conversaciones tranquilas y rostros preocupados. Sebastián estaba sentado en una silla cerca de la pared, con las manos entrelazadas, mientras sus pensamientos vagaban entre capas de preocupación, agotamiento y confusión. No sabía por qué se sentía obligado a quedarse por un completo desconocido, pero algo en su interior se negaba a irse. Pasó casi una hora antes de que un médico se acercara a él, ofreciéndole una pequeña pero cansada sonrisa. «Está estable por ahora. Sufrió un infarto, pero su rápida respuesta lo mantuvo con vida el tiempo suficiente para recibir tratamiento.
Está descansando en una sala privada. Sebastián exhaló. No se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. ¿Puedo verlo? No quiero molestarlo, pero el doctor asintió. Una visita breve está bien. El camino a la sala se sintió extrañamente surrealista, las luces fluorescentes extendiéndose frente a él en un patrón largo que hacía que el hospital pareciera un mundo aparte. Cuando el doctor abrió la puerta, Sebastián entró en silencio. El anciano yacía conectado a varias máquinas, su respiración más regular ahora, su rostro relajado de una manera que sugería que lo peor había pasado. Sebastián se acercó lentamente, sintiéndose casi intrusivo, pero algo en la presencia del hombre lo atrajo. Se sentó en la silla cerca de la cama, juntó las manos y dejó que el silencio lo rodeara. Pasaron los minutos. Entonces el hombre se movió ligeramente, sus párpados parpadearon antes de abrirse lentamente, su mirada vagó vagamente por el techo antes de desviarse hacia la figura sentada a su lado. Cuando sus ojos se posaron en Sebastián, primero sintió confusión, luego un extraño y naciente reconocimiento, aunque no de familiaridad, sino de semejanza. Su mirada se posó en el pecho de Sebastián, no en su rostro ni en su postura, sino en el collar que reposaba sobre su camisa, el mismo colgante que Sebastián había llevado desde que tenía memoria. La expresión del hombre se tensó por la emoción, su respiración se entrecortó como si recuerdos que había rechazado durante tanto tiempo colisionaran de repente con el presente. «Puedo», susurró, con voz frágil, temblorosa e insegura. Sebastián siguió su mirada hasta el colgante y dudó solo un momento antes de inclinarse hacia adelante. «Por supuesto, toma». Levantó el collar y lo colocó con cuidado en la mano expectante del hombre. Los dedos del hombre se cerraron alrededor de él lenta y reverentemente, como si sostuviera algo sagrado. «¿Es usted el dueño?», preguntó. «Sí», respondió. «Siempre lo he llevado puesto toda mi vida». Continuó. «¿Cómo lo consigue?». Sebastián sintió que se le aceleraba el pulso. «Lo siento. No lo entiendo. Mis padres adoptivos me encontraron en el bosque. Dijeron que apenas estaba vivo y que llevaba esto puesto. Nunca supieron de dónde venía». El hombre tragó saliva, con las emociones temblando en su delgado cuerpo. «Tu cara, tus ojos. Te pareces a ella. Como mi difunta esposa». Una lágrima se le escapó del rabillo del ojo. «Por favor, ¿me harías una prueba de ADN? No quiero dar nada por sentado, pero he buscado durante 20 años». A Sebastián se le hizo un nudo en la garganta. Se había pasado la vida preguntándose de dónde venía, por qué lo habían abandonado, por qué llevaba un collar que nadie podía explicar. Ahora, este hombre desconocido, frágil y afligido, le estaba dando una posibilidad que nunca imaginó. «Sí», dijo Sebastián en voz baja. «Lo haré». El hombre cerró los ojos con alivio. Cuando Sebastián salió de la habitación momentos después, una enfermera se acercó para tomar una muestra para el análisis de ADN. Pero cuando salió del hospital esa noche y caminó a casa, con el peso silencioso de las posibilidades apoderándose de él, encontró algo esperándolo que lo destrozaría antes de la verdad. Podría liberarlo. Sebastián se quedó paralizado en la puerta, incapaz de procesar del todo lo que tenía delante. 2 maletas descansaban en posición vertical junto al sofá desgastado, perfectamente cerradas y alineadas, como si estuvieran empacadas con esa firmeza que no dejaba lugar a reconsideraciones. Elise estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con una expresión fría y resuelta, mientras Derek se apoyaba en la pared con una sonrisa burlona que transmitía una confianza que Sebastián no podía comprender. El sobremanila en la mano de Elise se sentía más pesado que cualquier carga que Sebastián hubiera llevado en la obra, más pesado que los años que había pasado intentando evitar que su matrimonio se derrumbara. «Quería darte esto en persona», dijo Elise con un tono cortante, casi ensayado, como si se hubiera dicho esas palabras muchas veces antes de decidir hacerlas realidad. Le ofreció el sobre con una mirada vacía que no revelaba nada de la mujer que una vez fue con él. Los dedos de Sebastián temblaron al tomarlo. Abrió la solapa lentamente, como si retrasar lo inevitable pudiera cambiar su contenido, pero las letras negras en negrita en la parte superior del documento lo golpearon como un puñetazo. Petición de disolución del matrimonio.
Se quedó sin aliento. Elise, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? La pregunta se le escapó como una súplica, cargada de desesperación. Elise suspiró con fuerza, levantando la barbilla como si se sobrepusiera a una carga que, según ella, él le había impuesto. ¿Qué hiciste? Repitió con voz desgarradora. Exististe, Sebastián. Te despertabas cada día y seguías siendo el mismo hombre arruinado y sin ambiciones con el que no puedo construir un futuro. Estoy cansado de esperar un milagro que nunca llegará. Derek me da la vida que quiero, la vida que merezco. Derek sonrió, cruzando los brazos tras la cabeza en una muestra de arrogancia que le revolvió el estómago a Sebastián. Tío, no te lo tomes a pecho, dijo como si le ofreciera un consejo amable. Algunos fuimos hechos para liderar, otros para seguir. Elise simplemente tomó su decisión. Sebastián sintió que la habitación se inclinaba ligeramente, las esquinas se oscurecían mientras su pecho se oprimía. Se giró hacia Elise, buscando en su rostro cualquier rastro de duda, cualquier destello del amor que una vez afirmó sentir por él. Pero sus ojos no contenían nada. Ningún arrepentimiento, ningún conflicto, ni siquiera dulzura, solo desprecio. Lo intenté, susurró Sebastián. Trabajé todos los días. Intenté darte todo. Te amo, Elise. Ella rió, no por humor, sino por incredulidad. El amor no paga las facturas. El amor no me eleva. El amor no me saca de esta vida sin futuro a la que me arrastraste. He terminado, Sebastián. Firma los papeles y sigue adelante. Pasó junto a él hacia la puerta con Derek siguiéndola. Ella no miró atrás. Derek se detuvo solo para mostrar una sonrisa de suficiencia antes de cerrar la puerta detrás de ellos. El sonido del pestillo se sintió como un juicio final. Sebastián se hundió en el sofá. Los papeles del divorcio se deslizaron de su regazo al suelo. El apartamento, que antes estaba lleno de recuerdos que atesoraba con fuerza, ahora se sentía vacío. Se tapó los ojos con las palmas de las manos, intentando calmar el temblor en el pecho. Pero el dolor llegó rápido e implacable. Permaneció allí durante horas, inmóvil, hasta que el agotamiento lo sumió en un sueño intranquilo. 2 días después, llamaron del hospital. Los resultados del ADN estaban listos. Sebastián sintió que se le aceleraba el corazón al regresar por los iluminados pasillos del hospital. El recuerdo de la súplica del anciano resonaba en su mente. Al entrar en la sala privada, Jonathan Hall se incorporó, con la mirada más clara y una cautelosa esperanza en su postura. Miró a Sebastián en cuanto entró. «¿Eres tú?», susurró Jonathan. El médico le entregó el sobre a Sebastián con ambas manos, como si comprendiera el peso que cargaba. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, proyectando un brillo frío sobre todo, pero los dedos de Sebastián temblaban con un calor que podía sentir en el pecho. Jonathan Hall se incorporó en la cama del hospital, con la mirada fija en el rostro de Sebastián con un miedo y una esperanza tan intensos que casi parecían frágiles. Sebastián rompió el sello. Desdobló el papel lentamente. Cada pliegue sonaba más fuerte de lo debido en la silenciosa habitación. Sus ojos recorrieron las líneas impresas. Al enfocarse la última, se le quedó la respiración en las costillas. Probabilidad de parentesco, 99.98%. Levantó la mirada. Las manos de Jonathan temblaban antes de que Sebastián siquiera pudiera hablar. «Es seguro», susurró Sebastián, con la voz suave pero temblorosa por una profunda emoción que no podía controlar. «Eres mi padre». Jonathan se tapó la boca con una mano y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. 2 décadas de culpa, dolor, noches de insomnio y oraciones susurradas se fundieron en un instante. Extendió ambos brazos hacia Sebastián, y Sebastián dio un paso adelante instintivamente, permitiendo que el abrazo lo envolviera en una calidez que no sabía que había extrañado toda su vida. «Hijo mío», susurró Jonathan en su hombro, con las palabras quebradas por la emoción. «Hijo mío, sabía que el mundo no podría alejarte de mí para siempre. Sabía que seguías ahí fuera. Lo sentía cada día». Sebastián cerró los ojos, sintiendo las lágrimas del hombre humedecer su camisa. No supo cómo responder, no del todo, pero algo en su interior se aflojó.
Un hilo atado desde la infancia, tirando hacia una verdad que nunca esperó. Cuando Jonathan finalmente se apartó, sujetó el rostro de Sebastián con ambas manos como si memorizara cada verso. «Hay algo que deberías saber», dijo Jonathan, secándose las mejillas con dedos temblorosos. «El nombre de Dios, nuestro nombre, es conocido en todas partes menos por la persona que más lo merecía». Sebastián frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Jonathan inhaló profundamente. El peso de su revelación se asentó en su postura. «Soy Jonathan Hall, fundador de Hall Empire Holdings. Mis empresas construyen horizontes, aeropuertos, hospitales, ciudades enteras. Soy uno de los hombres más ricos de este país». Su voz se suavizó, cargada de emoción. «Y nada de esto significaba nada sin ti». Sebastián parpadeó, luchando por reconciliar al hombre frágil que tenía ante él con el multimillonario que dio forma a la mitad de la costa este. «No tenía ni idea». «¿Cómo pudiste?». Jonathan sonrió con tristeza. «Te arrebataron antes de que supieras quién eras. Antes de que pudiera enseñarte algo. Antes de que pudiera darte todo». Metió la mano bajo la almohada y sacó un pequeño anillo de oro con un escudo grabado, el emblema de la familia Hall. «Esto era para tu 7º cumpleaños», dijo. «El día que fuimos al parque. El día que desapareciste». Sebastián miró el anillo, el peso del destino zumbando por la habitación. Como electricidad, el rostro de Jonathan se iluminó de repente en un estallido de alegría que ya no pudo contener. «Voy a darte una fiesta de bienvenida. Una gran celebración. Toda la junta directiva, nuestros socios, la prensa. Todos necesitan ver que mi hijo está vivo. Mi heredero está vivo». Sebastián retrocedió con cuidado, sin saber cómo afrontar esta nueva realidad. «Señor, o sea, papá, lo aprecio más de lo que puedo expresar, pero no puedo hacerlo. Todavía no». Jonathan hizo una pausa. La confusión se suavizó dando paso a la comprensión. «Dime por qué». Sebastián bajó la mirada. «Mi divorcio aún no está formalizado. No puedo revelar mi nueva identidad ahora. Después del divorcio, estaré listo para lo que sea esta nueva vida». Jonathan lo observó durante un largo rato, con el orgullo creciendo lentamente en su expresión. «¿Quieres entrar en este mundo con dignidad, en tus propios términos?». «Sí». Jonathan asintió, con un movimiento lento y respetuoso. «Entonces así es exactamente como lo haremos. Sin anuncios, sin cámaras, sin fiesta. No hasta que lo digas. Seguirás siendo mi hijo, incluso en silencio». Se oyó un suave golpe en la puerta y una enfermera entró con un portapapeles, diciendo algo sobre firmar documentos de alta, pero Jonathan no se apartó de Sebastián. «De hoy en adelante», dijo en voz baja, «ya no estás solo». Sebastián sintió un nudo en la garganta al asentir. El aire a su alrededor cambió, no por el peso de la responsabilidad, sino por el frágil comienzo de un vínculo perdido demasiado tiempo y encontrado demasiado tarde, pero que de alguna manera llegó justo en el momento necesario. Fuera de la ventana, el crepúsculo se cernía sobre la ciudad, bañando el horizonte con una cálida luz naranja. Era como un telón que caía sobre una vida y se alzaba sobre otra. Sebastián salió del hospital al aire del atardecer con una sensación de ingravidez que no podía describir con exactitud. Las luces de la ciudad brillaban en las calles, sus reflejos danzaban sobre el pavimento mojado mientras los coches pasaban en un movimiento incesante. Se detuvo un momento en el borde de la acera, dejando que la brisa le refrescara la piel, dejando que su mente se asentara en la verdad que acababa de descubrir. Su padre estaba vivo. Su padre era multimillonario. Caminó lentamente a casa, sus pasos resonando con una extraña mezcla de esperanza y temor. Sabía que la audiencia de divorcio se acercaba. Sabía que Elise ya no quería saber nada de él. Y, sin embargo, por primera vez en años, no se sentía como un hombre que vagaba por la vida sin ancla ni origen. Ahora tenía un nombre detrás, un legado que esperaba en silencio, con respeto, a que lo aceptara. La mañana de la audiencia llegó con un cielo nublado y la amenaza de lluvia. Sebastián, vestido tan sencillo como siempre, vaqueros limpios, una camisa planchada y el collar que, sin saberlo,
Lo había atado a un mundo mucho más allá de lo que imaginaba. Tomó el autobús al centro, observando los edificios pasar ante la ventana. Cada uno, un susurro del horizonte que su padre había construido. Dentro del juzgado, el aire viciado y los colores apagados hacían que el lugar se sintiera más frío que afuera. Elise se sentó con Derek en la primera fila, con la postura erguida y la barbilla levantada con el aplomo de alguien que creía haber ascendido en la vida. Derek se sentó a su lado con aire de suficiencia, con el brazo apoyado despreocupadamente tras su silla. En cuanto Sebastián entró, los labios de Elise se curvaron en una sonrisa burlona que lo atravesó por completo. El juez habló en tono formal, revisando con rapidez el papeleo y confirmando los detalles con una eficiencia neutral. Elise apenas miró a Sebastián. Derek no se molestó en disimular su satisfacción. Cuando el juez selló el documento final, el sonido resonó por la sala como un portazo que se cerraba sobre un capítulo que Sebastián se había esforzado tanto por salvar. Salió solo, bajo una llovizna que comenzaba a caer sobre la ciudad. Los escalones del juzgado brillaban bajo la suave lluvia, y dio cada paso lentamente, sintiéndolos más profundamente que nunca. Al llegar a la acera, un coche elegante y oscuro se detuvo a su lado. Reconoció la risa antes de reconocer el vehículo. Elise se inclinó sobre el volante con una sonrisa tan amplia que parecía cruel. Derek se sentó a su lado. La expresión de Elise se agudizó con triunfo. «Mírate», dijo con voz tan alta que atravesó la lluvia. «Por fin libre. Puedes volver a meterte en el agujero del que saliste». Giró el volante bruscamente a la derecha, sorteando un charco de barro. Una repentina ola fría y sucia se estrelló contra Sebastián, empapándole la camisa, manchando sus vaqueros, goteando por su rostro como si el cielo mismo se hubiera abierto en juicio. La risa de Dererick lo atravesó más profundamente que el agua. «Vete a morir a algún lado, Sebastián», gritó por la ventana abierta. «No eres nada». Dererick rió mientras ella pisaba el acelerador y el coche se alejaba a toda velocidad, dejando a Sebastián solo junto al juzgado, empapado, temblando y vacío. Se quedó paralizado varios segundos antes de respirar hondo. Luego, otro, se limpió el barro de los ojos y finalmente se obligó a caminar, con los zapatos pesados por el agua, pero algo en su interior, algo mucho más importante, no se quebró esta vez. Cuando llegó a su apartamento, un sedán negro lo esperaba en la acera. Uno de los ayudantes de seguridad de Jonathan salió inmediatamente y corrió hacia él. Su expresión se tensó con preocupación cuando vio la ropa empapada de Sebastián. «Señor, su padre me envió para traerlo ante él», dijo el hombre. Sebastián dudó, pero la suave urgencia del ayudante lo guió al interior del coche. Dentro, una calidez lo envolvió, y el silencio interior hacía que el caos del juzgado pareciera distante. Jonathan esperaba en una suite privada, una de las muchas propiedades que Hal Empire poseía en toda la ciudad. Cuando Sebastián entró, Jonathan se quedó de pie, mirándolo fijamente durante varios segundos, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo con una mezcla de furia y angustia. «¿Qué te pasó?», preguntó Jonathan, acercándose, con la voz baja y temblorosa. Sebastián intentó restarle importancia, pero las manchas de barro y el cansancio lo delataron. «No es nada», dijo en voz baja. «Solo el cierre del último capítulo». Jonathan extendió la mano y le puso una mano firme en el hombro. «Ningún hijo mío volverá a ser tratado así». No había rabia en sus palabras, solo una promesa. Acompañó a Sebastián a una habitación de invitados con vistas a toda la ciudad, donde lo esperaban ropa limpia, toallas calientes y una serena dignidad. Después de ducharse, Sebastián se vistió con pantalones ajustados color carbón y una camisa blanca impecable, dispuestos para él. Se miró fijamente en el reflejo. No era el hombre del que Elise se burlaba, ni el hombre del que Derek humillaba, sino un hombre con nuevas aristas, nueva presencia, un nuevo propósito. Al volver a la sala, Jonathan lo observó con un orgullo que llenó el espacio como la luz. «Mañana», dijo Jonathan, «empieza tu entrenamiento». Sebastián asintió lentamente. «Estoy listo». Y por primera vez desde que tenía memoria, lo decía en serio. La semana siguiente fue de una intensidad silenciosa,
de esas que transformaban a Sebastián con cada hora que pasaba. Las mañanas comenzaban en el ático con Jonathan revisando estrategias empresariales durante el desayuno, explicando fusiones y adquisiciones como si hubiera esperado años para enseñárselas a su hijo. Las tardes transcurrían en las salas de juntas acristaladas de Hall Empire Holdings, donde Sebastián observaba negociaciones marcadas por la confianza y la precisión. Las noches terminaban con Jonathan contándole las historias detrás del imperio, no como lecciones para una corporación, sino como regalos de un padre que intentaba compensar 20 años robados. Al final de esa semana, Sebastián se comportaba de forma diferente. Sus hombros ya no se encorvaban por el cansancio o la incertidumbre. Su mirada ya no bajaba instintivamente cuando otros hablaban. El traje que llevaba ya no parecía una armadura prestada. Lo cubría con naturalidad y por completo. El viernes por la tarde, mientras Jonathan y Sebastián caminaban por la planta ejecutiva, la jefa de Relaciones Públicas se acercó con una tableta en la mano. «Señor», dijo, dirigiéndose a Jonathan con respeto, «el salón de baile está listo para la ceremonia de firma. Los representantes de Coleman y Hart deberían llegar en breve». Jonathan asintió y se volvió hacia Sebastián. «Este evento es importante no por el contrato, sino porque marca la primera vez que estarás a mi lado ante el mundo corporativo. Sin títulos, sin anuncio todavía, solo presencia». Hizo una pausa, estudiando la expresión de su hijo. «¿Estás preparado?» Sebastián inhaló profundamente, sintiendo una fuerza serena asentarse bajo sus costillas. «Sí, estoy listo». El salón de baile se encontraba en el último piso, un amplio espacio con candelabros de cristal que brillaban como galaxias suspendidas. Los ventanales ofrecían una vista impresionante de la ciudad al atardecer. Los rascacielos se bañaban en tonos cálidos que se desvanecían en un azul profundo a medida que el sol se ponía. Filas de sillas blancas bordeaban el espacio, llenas de miembros de la junta directiva, inversores y ejecutivos de industrias de todo el país. Una larga mesa se alzaba en el centro con el contrato preparado en elegantes carpetas. Sebastián estaba de pie junto a su padre cerca del frente, su postura a juego y su presencia serena atraían miradas curiosas de los invitados. Aunque nadie sabía aún quién era realmente, algo en él llamaba la atención. Si la sala percibió un cambio en el aire. Entonces se abrieron las puertas dobles. Un silencio se apoderó del público cuando Derek Coleman entró, con un traje caro y una confianza que irradiaba como un escudo bien pulido. Se movía con la arrogancia de quien se creía intocable. Después de todo, Hall Empire había construido el éxito de su empresa desde la sombra. Elise lo seguía con un vestido dorado brillante. Su sonrisa amplia, su maquillaje impecable, su mano ligeramente enroscada alrededor del brazo de Derek. Rió ante algo que él susurró, sin darse cuenta de que el destino ya los había mirado directamente. Cuando Derek vio a Jonathan, se iluminó de inmediato y se apresuró a acercarse, arrastrando a Elise con él. «Señor Hall», gritó con cariño. «Es un honor, señor. Gracias por organizar este evento monumental. Estamos emocionados de finalizar la colaboración». Jonathan asintió con mesura, pero cuando la mirada de Derek se posó en el hombre que estaba junto a Jonathan, su sonrisa se desvaneció. Sus pasos se ralentizaron. Su respiración se entrecortó. Elise notó su vacilación y siguió su mirada. Cuando vio a Sebastián, alto, seguro de sí mismo, transformado más allá de lo que hubiera podido imaginar, se quedó boquiabierta. El color desapareció de sus mejillas. Su mano se soltó del brazo de Derek. Se quedó mirando como si hubiera visto a un fantasma emerger del pasado y alcanzar un poder inimaginable. Jonathan miró entre sus expresiones atónitas y arqueó una ceja. «Parece que conoces a mi hijo». El silencio se apoderó de la habitación. A Derek se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva. «Hijo», tartamudeó. «Eres tu hijo». A Elise le temblaron las rodillas. Sus dedos se apretaron alrededor de su bolso hasta que éste tembló. La voz de Sebastián era tranquila, firme, casi dulce. «Sí, papá, nos conocemos». Se giró hacia la habitación, dejando que sus palabras fluyeran con deliberada claridad. «Elise es mi exesposa».
Derek es el hombre con el que me engañó. Y juntos celebraron nuestro divorcio salpicándome barro fuera del juzgado. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Las cámaras de los medios se encendieron. El rostro de Jonathan se ensombreció, no de ira, sino de una decepción tan profunda que heló el aire. Miró a Derek lenta y penetrantemente. Te casaste con otro hombre porque creías que estaba por debajo de ti. La voz de Derek se quebró. Señor, por favor, déjeme explicar. Jonathan levantó una mano, silenciándolo al instante. Humillaste a mi hijo porque era pobre, y todo ese tiempo tu empresa sobrevivió. Gracias a las finanzas y la influencia del hombre que ahora tienes delante. Los labios de Derek temblaron. Señor pálido. Por favor, solo dame una oportunidad. Jonathan se volvió hacia su jefe de operaciones. Terminar toda asociación activa con Coleman y Hart. Con efecto inmediato. Retirar todos los contratos. Retirar toda la manutención. Congelar cualquier extensión pendiente. Se escucharon jadeos en todo el salón. A Elise se le doblaron las piernas y cayó de rodillas, agarrándose el vestido para estabilizarse. Sebastián, por favor, no dejes que esto pase. No lo sabía. No lo entendía. Sebastián la miró con una calma neutralidad que ella no podía comprender. Ahora sí. Jonathan se acercó al micrófono al frente de la sala, con voz clara y definitiva. La ceremonia de firma se cancela. Salve, Imperio. No hace negocios con hombres sin integridad. El personal de seguridad se acercó a Derek y Elise, guiándolos con suavidad pero firmeza hacia la salida. Los flashes de las cámaras se encendieron. La humillación se desarrolló en tiempo real. Irreversible y completa. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Jonathan se giró hacia Sebastián, apoyando una mano orgullosa en su espalda. Hijo, dijo en voz baja. Este es el comienzo. Y mientras las luces del salón se reflejaban en el horizonte de la ciudad, Sebastián comprendió con respiración pausada y barbilla alta que realmente había entrado en la vida que estaba destinado a vivir. Espectadores, ¿creen que Elise merece una segunda oportunidad? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para ver más historias interesantes.